Viernes 23 de agosto del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. Hermanos y hermanas, es viernes. Imagino que estos días han estado llenos de enseñanzas. Cada uno de nosotros hemos enfrentado nuestros propios problemas. Durante esta semana experimentamos dolor que pensamos nunca íbamos a experimentar. Problemas, dificultades, alegrías, bendiciones. El día de hoy el Evangelio nos habla de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ojalá que cada uno de nosotros podamos llevar a cabo este mandamiento tan simple, pero tan profundo y tan difícil para vivirlo en nuestra sociedad, especialmente cuando el egoísmo, el egocentrismo, la avaricia se centran solamente en mí. Verdaderamente amo a ese Dios, verdaderamente lo que quiero para mí lo quiero para los otros, o es simplemente hipocresía y miedo de despojarnos de lo material, de nuestro orgullo, de nuestro coraje, de nuestra soberbia, de nuestra ira. El día de hoy Jesús nos invita a amarnos los unos a los otros. Solamente hoy, da lo mejor para esa familia, para esos hijos, para esos amigos, para aquellos que necesitan de ti, por aquellos que están a tu lado. Escuchemos el Evangelio del día de hoy, que está tomado de Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy tenemos a estos hombres haciéndole preguntas a Jesús acerca de la religión. Y en verdad yo creo que no tenían esa visión clara de lo que era el núcleo de la religión. En aquel entonces la gente sencilla se sentía perdida. Los escribas hablaban de 613 mandamientos contenidos en la ley. Entonces, ¿cómo orientarse en una red tan complicada de preceptos y prohibiciones y leyes? Imagínate nada más. Y yo creo que por eso le llegó esta pregunta a Jesús, la que te hice hace un momento. ¿Qué es lo más importante y decisivo? ¿Cuál es el mandamiento principal, el que puede dar sentido a los demás? Jesús no se lo pensó dos veces y respondió recordando unas palabras que todos los judíos varones repetían diariamente al comienzo y al final del día. Si cada uno de nosotros hiciéramos eso, creo que nos ayudaría un poquito en la vida, a crecer en nuestra fe, a ser mejores seres humanos. Y estas eran las palabras que Jesús decía en la mañana y en la noche. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Jesús mismo había pronunciado aquella mañana estas palabras. A él le ayudaban a vivir centrado en Dios. Esto era lo primero para él. Enseguida añadió algo que nadie le había preguntado. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto último que Jesús dijo fue revolucionario. Nunca se habían juntado estos dos preceptos. Sí, estaban dentro de la ley de los judíos, pero nunca los habían juntado. Nada hay más importante que estos dos mandamientos. Para Jesús son inseparables.
Y no se puede amar a Dios y desentenderse del vecino. No se puede amar a Dios y olvidarse del necesitado. No se puede amar a Dios y dar la espalda a aquel que te pide ayuda. A nosotros se nos ocurren muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es amar a Dios? ¿Cómo se puede amar a alguien a quien no es posible siquiera ver? Al hablar del amor de Dios, los hebreos no pensaban en los sentimientos que se pueden nacer en nuestro corazón. La fe en Dios no consiste en un estado de ánimo. Amar a Dios, hermanos y hermanas, es sencillamente centrar la vida en Él para vivirlo todo desde su voluntad. Por eso cada vez que decimos el Padre Nuestro y nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos de esa parte: hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la voluntad de Dios es que todos seamos felices, que todos nos ayudemos, que lo amemos a Él para que aprendamos a amarnos a nosotros mismos y así podamos amar a aquellos como nosotros nos amamos a nosotros. Esa es la voluntad del Padre. Pero siempre nos olvidamos. Siempre andamos en nuestro libertinaje, siempre andamos alejándonos, quejándonos, lastimándonos, haciéndonos todo tipo de heridas, tanto espirituales como corporales, como heridas del alma, heridas emocionales. Y déjame decirte que eso no es hacer la voluntad de Dios. Por eso añade Jesús el segundo mandamiento: no es posible amar a Dios y vivir olvidando a la gente que sufre, a la que Dios ama tanto. No es posible amar a Dios y dar la espalda a aquellos que te han pedido ayuda. No es posible amar a Dios que tú tengas más de lo que necesitas y por tu avaricia no eres capaz de darle la mano al necesitado. Eso no es amar a Dios. No hay un espacio sagrado en el que podamos entendernos a solas con Dios de espaldas a los demás. ¿Cómo puedo decir yo que hago la voluntad de Dios cuando me niego tantas veces a hacer el bien? Cuando me niego a ayudar. Y lo peor es que a veces pensamos que damos de más todavía, cuando en realidad te has olvidado del que te grita el auxilio. Nos hemos olvidado del grito del hermano, de la hermana que sufren en este momento. Un amor a Dios que olvida a sus hijos e hijas es una gran mentira. Un amor de Dios que olvida de ayudar a sus parientes, a sus hermanos, a sus hermanas, es una gran mentira. Un amor a Dios que olvida a su padre, a su madre, al anciano, a la anciana, al enfermo, a la enferma, al drogadicto, al adicto, es una gran mentira. Amar a Dios, seguir a Jesucristo les resulta hoy a no pocos complicada y difícil de entender. Probablemente necesitamos en la iglesia un proceso de concentración en lo esencial para desprendernos de tantas cosas secundarias a las que nos apegamos y quedarnos con lo importante: amar a Dios con todas mis fuerzas y querer a los demás como me quiero a mí mismo. Pero quizá el problema es amarnos a nosotros mismos. Y es que a veces el mundo no nos va a mostrar el amor que necesitamos para valorarnos a nosotros mismos. Es solamente por medio de Dios. Es solamente mirando a Cristo en la cruz y sintiéndome merecedor de ese sacrificio y de esa muerte, y cómo me redime y cómo me ayuda, pero también cómo me resucita, porque es un Dios que nos ama tanto, que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar. Hermanos y hermanas, yo sé que a veces traemos nuestros problemas, nuestras dificultades, pero por hoy da lo mejor a tu hijo, a tu hija que tienes ahí contigo, aquellos que están a tu alrededor. Ámalos, ámalos, ayúdalos, no les des la espalda, porque si nos decimos que amamos a Dios, entonces ¿cómo podemos darle la espalda a aquellos que más nos necesitan? Especialmente si tenemos la posibilidad, los recursos económicos, la capacidad intelectual para ayudar a aquellos que lo necesitan. Creo que el día de hoy podemos hacer algo muy grande.
Hoy hay gente que sufre pérdidas de seres queridos, necesidades materiales, hay gente que necesita una palabra de aliento, que necesita amor, especialmente en la familia, porque no sabemos ayudarnos. Y en lugar de salir adelante, creo que nos hundimos cada vez más. Aprendamos entonces a amar a los demás como nos amamos a nosotros. Y si no sabemos amarnos, te lo repito, miremos a ese Cristo en la cruz y sintámonos valiosos porque nos amó tanto que ha dado la vida por nosotros. Que todos tengan un excelente inicio de fin de semana. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.